Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote de Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Del versículo 13 hasta el versículo 28. Mientras usted busca, nomás quería recordarle que si usted tiene niños menores de 3 años, pues tenemos cuidado de niños. Hebreos 9. ¿Lo tiene? Dice el versículo 13 en adelante. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, porque es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: este es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, para las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el tabernáculo, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana nos reunimos una vez más como tu pueblo para adorarte, y ahora lo vamos a hacer por medio de estudiar tu palabra, al medio de predicarla y por medio de escucharla. Señor, esa palabra que ha salido de tu boca y que salió para la edificación de tu pueblo,
Señor, hoy nos exponemos a ella y te pedimos que ella pueda confirmar nuestra fe. Señor, y aquellos que no te conocen, oramos para que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, pueda llevarlos al convencimiento de que son pecadores, al convencimiento de que sus justicias no son suficientes y al convencimiento de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Señor, y que puedan correr a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, permite que las palabras del predicador puedan ser dirigidas por tu Espíritu y que no hable conforme a los deseos engañosos de su corazón, sino que hable conforme a la verdad de tu palabra. Señor, nos entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Podemos decir esta mañana, mis hermanos, que hasta ahora el autor ha sido claro al decirnos que el nuevo pacto es superior. Y no solo porque tiene mejores promesas, o no solo porque tiene un mejor mediador, sino porque fue establecido y nos ha presentado mejores promesas. Dijimos que el nuevo pacto era simplemente, o ese nuevo pacto, que también es conocido como ese pacto de la redención, el pacto de la gracia que fue establecido en la eternidad entre el Padre y el Hijo, donde el Padre prometió salvar a la humanidad caída a través de su Hijo. Ese pacto lo encontramos en el Salmo 2, que ya hemos mencionado en algunas ocasiones. Hemos dicho que el pacto abrámico, mosaico o davídico fueron simplemente una sombra de la realidad, ¿no?, que nos preparaban para ese pacto de gracia que encontraríamos en Jesucristo. Y eso es lo que el autor del libro de Hebreos, o el Espíritu Santo a través del libro de Hebreos, está tratando de hacer con esos hermanos, es de mostrarles a través de la misma palabra, la escritura que ellos tenían en el Antiguo Testamento, para confortar su fe en el primer siglo. Y también nos sirve para nosotros el día de hoy para confortar nuestra fe en el siglo XXI. En el capítulo 9, el autor comienza a explicar un poco más de lo que él ha venido hablando. Y la semana pasada empezamos esto, la semana pasada nos hicimos una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué Jesús y su primer ministerio eran superior al primer pacto? ¿Por qué Jesús y su ministerio eran superior al primer pacto? Y la semana pasada dimos dos respuestas. La primera respuesta dijimos que era porque Jesús ministró en el verdadero tabernáculo. Se ofreció a sí mismo, y eso ya lo tocamos, ofreció su propia sangre. Y lo segundo que hablamos fue porque Jesús es superior por los logros que Jesús alcanzó. Mediante su muerte expiatoria, Jesucristo logró para nosotros una eterna redención. Vamos a mirar una tercera respuesta. ¿Por qué Jesús y su ministerio son mejores o superiores al primer pacto? Y la respuesta es por los efectos que ha tenido sobre su pueblo. Por eso es mejor o superior, por el efecto que tiene sobre su pueblo. Los logros son importantes. ¿Qué logró? Eterna redención. Ahora, pero ¿cuál es el efecto del ministerio ahora en nosotros? Es decir, ¿qué produce en nosotros? Lo primero que produce, dice el Señor Jesús, o el pasaje, es que Jesús nos purifica de una forma perfecta. Ese es el primer efecto. Nos purifica de una forma perfecta. Leamos una vez más los versículos 13 y 14. Algunos versículos que hoy no vamos a tocar porque ya los tocamos en el sermón anterior. Pero el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, de la becerra rociadas a los inmundos, escuche, santificaban para la purificación de la carne. Versículo 14:
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. En el antiguo pacto, como ya hemos señalado hasta hoy en varias ocasiones, Dios instituyó ciertos sacrificios que eran la purificación ceremonial de Israel. Eran purificados externamente. Se utilizaban, como leemos aquí, becerros, machos cabríos y otros animales en ese día de expiación anual. Ellos deberían sacrificarse y mediante su sangre Dios aceptaba ese perdón para Israel por un año. Al año siguiente tenían que hacerlo. Si usted va, por ejemplo, a Números capítulo 19, versículo 13, Números 19, 13. Ellos también tenían algo que era la purificación si ellos tocaban algún cadáver o algún muerto. Mira lo que dice el versículo 13 de 19, de Números 19. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Mira lo que está diciendo: cualquiera que no cumpliera el ritual de purificación sería expulsado del pueblo y estaba condenado a andar como los paganos. ¿Cómo andaban los paganos? Sin Dios y sin esperanza por el mundo. Pero ahora, a diferencia, o bueno, cuando alguien necesitaba purificación de ellos, tenían que hacer todo lo que dice aquí el versículo 13 que acabamos de leer, versículo 13, ¿no? Hacer un incienso, quemar, rociar esas cenizas para quedar purificado. Pero era una purificación, como hemos dicho, externamente. Sin embargo, en el nuevo pacto, el ministerio de Jesús es más eficaz porque no nos purifica externamente, sino que nos purifica ¿cómo? Internamente. De hecho, lo mencioné la semana pasada o hace 2 semanas, y hoy quiero recordarlo. Aún los sacrificios de esos animales, aunque ofrecían una purificación temporal, estaban también manchados por el pecado. Toda la creación quedó manchada a través del pecado. Por lo tanto, no podían ofrecer una purificación completa. Necesitábamos a Jesucristo. Mira el versículo 14 en Hebreos. Dice, él comienza haciendo esta pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? El autor destaca aquí que el Señor Jesucristo llevó a cabo un sacrificio mediante, dice, el Espíritu eterno. Y esto nos confirma, por ejemplo, algo que fue profetizado en Isaías capítulo 42, versículo 1. Miren lo que dice Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No a un pueblo en particular, a las naciones. Es decir, que el Espíritu de Dios capacitó y fortaleció a Jesús durante su ministerio, preparándolo para que pudiera ofrecer su vida como sacrificio por su pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista vio que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y él tuvo una duda, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 3, no tiene que buscarle.
le dijo él a sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que esperábamos o tenemos que esperar a alguien más? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 5? ¿Sabe que Jesús en el versículo 5 cita Isaías 61, versículo 1 y 2? ¿Qué dice Isaías 61, versículo 1 y 2? Dice lo siguiente: los ciegos ven, los ojos andan, escuche, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se anuncia el evangelio. La evidencia de que Jesús era el Mesías no era simplemente de que los ciegos estaban viendo, los sordos estaban oyendo, o los muertos estaban levantando, o que había sanidad, sino que los leprosos estaban siendo sanados. Pastor, ¿y por qué enfatiza usted los leprosos? ¿Por qué cree usted? Porque los leprosos eran inmundos. Los leprosos habían sido separados. Cuando alguien tenía lepra, ¿qué hacían con él? Para afuera. No podía tener contacto con nadie ni con nada. Ahora Cristo dice, ellos están siendo limpiados, ahora pueden entrar en comunión con Dios. No solo con Dios, sino con el pueblo. Ahí estaba Jesús mostrando que su ministerio era superior. Su pacto era superior. La limpieza de los leprosos simbolizaba la restauración de aquellos que estaban separados de Dios. Esto apunta a la obra definitiva de Jesucristo: purificar a un pueblo y restaurar la comunión de ese pueblo con Dios. Y su limpieza es interna. Por eso el primer pacto tenía que ser obsoleto y fue reemplazado por el primer pacto, por el pacto de la gracia en Jesucristo. Bueno, miremos el segundo efecto. ¿Cuál es el segundo efecto del ministerio del Señor Jesucristo? Hermano, nos permite o nos capacita para servir a Dios. Lo digo una vez más: el efecto del ministerio y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos permite o nos capacite servir a Dios. Mire lo que dice la parte final del versículo 14, perdón. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. El término que usa el autor aquí, que es traducido en la Reina Valera o nuestra versión como servir, dicen los estudiosos que en el original significa un servicio religioso que se le hace a Dios en adoración. Eso es lo que significa la palabra. Lo digo una vez más, debe haberlo puesto en la pantalla. Pero es un servicio religioso que se le hace a Dios en adoración. Es un servicio religioso que se le hace a Dios, no al hombre, a Dios en adoración. Es decir, que cuando yo estoy sirviendo a Dios en adoración. Hablamos de un servicio espiritual. Pensemos por un momento en Ana la profetisa, que es mencionada en Lucas capítulo 2, versículo 37. De esta mujer nos dice lo siguiente: que era una viuda de 84 años y dice que no se apartaba del templo, sirviendo día y noche día y noche con ayunos y oraciones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 9 nos dice lo mismo. Miren lo que dice él: pues testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones.
Así que la limpieza que el Señor hace para nosotros, no una limpieza externa, sino una limpieza interna, tiene un propósito. Y el propósito es que le sirvamos. Es decir, que vivamos una vida que ministra espiritualmente a Dios en adoración. Una vida entregada a Dios. Y mire algo interesante, que en esta última repetición no lo dije, pero no lo dije por un propósito. Porque el autor dice aquí algo interesante. ¿Dónde estoy? Versículo 14. Para que sirvamos al Dios que vivo. Al Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo. No es un Dios muerto. Es un Dios vivo. Así que los efectos nos llevan a servir a nuestro Dios. Es lo mismo que el apóstol Juan en Apocalipsis 20, 22, versículo 3. Dice que cuando estemos en el cielo, mire lo que él mire lo que vio, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará delante, estará en ella, y sus siervos, ¿qué van a hacer sus siervos? Le servirán. Somos llamados a servir al Dios vivo y verdadero. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuál es el contraste? Porque hay que mirar el contraste aquí. Antes, cuando tú y yo, según la palabra, estábamos en el lodo cenagoso, en la desesperación, cuando estábamos en nuestras obras muertas, que según Isaías 64, versículo 6, los presenta como trapos de inmundicia. Así éramos. Ahora que hemos sido purificados o limpiados por Dios, dice que ahora podemos ministrar y servir a nuestro Dios vivo en adoración. Es decir, que ahora mi servicio, ahora que he sido purificado, es recibido con Dios como olor grato. Porque para eso me purificó. En nuestra condición natural, es decir, muertos en delitos y pecados, o nuestra condición carnal y natural, por lo menos en lo que yo entiendo la Escritura, es lo mismo. Estábamos separados de Dios. No podíamos servirle. Es que más, ni siquiera teníamos ganas de buscar a Dios. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Romanos 3 dice que nadie quería buscar a Dios. Pero cuando Cristo vino y nos liberó, nos salvó, nos purificó, ahora dice, estás listo y preparado para que me sirvas. Antes de nuestra condición carnal, nos servíamos a nosotros mismos. Servíamos a nuestros ídolos. Pero ahora en Cristo, que hemos sido salvados, que hemos sido purificados, ya no nos servimos a nosotros, servimos al Dios vivo, al Dios verdadero. Ahora note algo, porque es que es interesante notarlo. En el antiguo pacto o en el primer pacto, ¿cuántas tribus habían? ¿Cuántas? Habían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, ¿cuántas podían ministrar? Solo una. La tribu de Leví. Nadie más tenía derecho. Cualquiera que se pusiera a decir, bueno, pues yo lo quiero hacer, en el acto moría. Pero el efecto del Señor Jesucristo en nuestras vidas a través del nuevo pacto es que ahora, según Pedro capítulo 2 versículo 1, dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya no hay una sola tribu que ministra al Señor en adoración. Ahora es todo su pueblo puede ministrarle a Él en adoración y en servicio.
porque todos hemos sido purificados. Si tú estás en Cristo, tú has sido purificado. Tú le puedes servir en adoración. Eres real sacerdocio. Él te capacita en su espíritu para que le sirvas al Dios vivo. Y aquí podemos hacer un contraste en lo que nos dice el Salmo 115, versículo 3 al 7. Cuando Él nos habla de ¿qué? De los ídolos. Y dice, nuestro Dios está en los cielos y Él tiene poder. Los ídolos que son hechos de plata, de oro, de obra de hombres, Él empieza a decir el autor, tienen boca y ¿qué pasa? No pueden hablar, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos, mas no oyen, orejas no oyen, nariz y no huelen, tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden andar. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. A nuestro Dios no hay que andarlo cargando, Él nos carga a nosotros. Él es el que nos sostiene, porque Él no solo es el creador, sino el sustentador de su creación desde la eternidad. Entonces en Cristo eres purificado para que puedas servir al Dios vivo y verdadero. Tercer efecto, quizás ya lo hemos mencionado, pero me parece pertinente volverlo a mencionar. El tercer efecto del ministerio de Jesús es que ahora tú y yo, Él remite nuestros pecados o perdona nuestros pecados. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Ahora quiero que ponga atención por un momento, o más atención de la que está poniendo. La Reina Valera traduce la palabra remisión. ¿O no? Sí, remisión. La Biblia de las Américas traduce esa palabra como redención. Déjenme leerlo para ustedes, la versión de la Biblia de las Américas. Y por eso es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención, ahí está, de las transgresiones que cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa palabra, tanto redención o remisión, significa, mira lo que significa liberación o rescate por medio del pago de un precio. Eso significa, una vez más, esa palabra significa liberación o rescate de otro por el medio del pago de un precio. Por eso es que si alguien de ustedes tiene la Nueva Traducción Viviente, usted va a mirar que allí no aparece ni redención ni remisión. ¿Qué palabra aparece? Liberarnos. Porque eso es lo que significa redención o remisión. Liberación por medio del pago de un precio. Yo le pago a alguien para encontrar la liberación de esa persona. En la antigüedad, cuando se liberaba a un esclavo, el esclavo le pertenecía a la persona. Sin embargo, cuando alguien venía y quería ese esclavo, tenía que pagar el precio, lo que costara ese esclavo. ¿Cuánto cuesta? Pues no se cuenta tanto cantidad de dinero. Bueno, yo voy a pagar, ahora ese esclavo me pertenece a mí. Ahora el control que la otra persona tenía sobre el esclavo lo ha perdido porque lo ha entregado. Ahora la nueva persona tiene ese control. Y eso es lo que Jesús hizo ahora por nosotros. Él, como mediador, el día que fue sacrificado en la cruz del Calvario, pagó el precio y dijo, ahora esa persona me pertenece a mí. Ya Satanás no tiene control sobre nuestras vidas. Él no tiene derecho, porque no le pertenecemos a él. Y aún más, ni siquiera yo mismo tengo derecho, le pertenezco a él. Él me compró. Soy de él.
Por eso María, la madre del Señor Jesús, cuando le estaban revelando lo que iba a pasar con ella, María simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. En la traducción original dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, tú mandas, yo te pertenezco a ti, yo voy a hacer lo que tú quieras, así a mí no me parezca bien. Le pertenecemos a Él. Y aquí hay otra palabra interesante, y es el término transgresiones. En el versículo 7, el autor nos dice que Jesucristo purificó las transgresiones que habíamos cometido en ignorancia, ¿no? Hablamos de ello. Sin embargo, aquí el autor confirma que Cristo vino a morir también por aquellos pecados voluntarios de su pueblo. ¿Qué significa transgresiones? Bueno, transgresiones viene de transgredir. ¿Qué significa la palabra transgredir en la Escritura? Significa pasarse de la raya, significa violar, significa infringir, significa quebrantar o traspasar la ley de Dios. Esas son transgresiones. Es quebrantar o traspasar la ley que Dios ha puesto. Por eso es que todos los seres humanos, todos, desde el más jovencito, así tenga un día de nacido o horas de nacido, hasta el más longevo o el más adulto de los seres humanos, todos hemos hecho contra Dios eso. Todos hemos violado o traspasado o quebrantado la ley de Dios sin excepción. No hay nadie que pueda decir yo no lo he hecho. Todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos hemos robado, peor aún, todos hemos adorado otros ídolos, otros dioses antes que al Creador. Esta es la razón por la cual todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios, como enseña Romanos 3:23. Todos. No necesito matar a alguien para transgredir la ley de Dios. El solo hecho de no adorar a Dios como Él se lo merece es una transgresión de su ley. Y Santiago me dice que con solo una que viole, las he violado todas. Porque el ser humano, en lugar de adorar a Dios, ¿sabe qué es lo que hemos hecho? Le hemos dado la espalda a Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos habla de eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dicen, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Es decir, yo tengo la razón. Dice que profesando ser sabios, o sea, profesando creer que las saben todas, ¿se hicieron qué? Necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible. Eso es lo que habla de que hemos hecho todo lo que vemos idolatría. De aves cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, nos hemos vuelto adoradores de nosotros mismos, de nuestros propios deseos. Hemos pecado contra Dios. Por eso Cristo vino. Ahora yo quiero que usted note la diferencia en la superioridad del sacerdocio de Cristo en el pacto de la gracia y del primer pacto. Porque el sumo sacerdote en el antiguo pacto, su alcance era limitado. El perdón era por un año. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? Pues de la Escritura. Cada año tenían que ir a hacer ¿qué? Lo mismo. Y pedir perdón. Pero ahora en Cristo, Cristo redimió todos nuestros pecados, no solo del año pasado, sino los de hace 3, 4, 5, 6, 7 años.
redimió mis pecados pasados, los presentes y los que voy a cometer mañana. ¿Significa eso entonces ahora de que puedo empezar a vivir la vida loca? No. El apóstol Pablo, preveyendo eso, que muchos íbamos a razonar de esa manera, dijo, de ninguna manera. Y Santiago también, argumentando lo mismo, dijo, un momento, no. Yo te voy a mostrar a ti en lo que creo por la forma en cómo vivo. Nosotros no vivimos en rectitud para ganar el favor de Dios. Vivimos en rectitud en consecuencia a lo que somos. En consecuencia a lo que somos. Como soy una persona salvo, me purifico a sí mismo, como dice 1 de Juan, porque estoy esperando la venida del Señor Jesucristo. En Cristo fueron perdonados todos los pecados, presentes, pasados y futuros, y no solo los míos, ni no solo los suyos, sino los de Adán también. Desde Adán hasta el que venga, hasta el que esté en tierra antes de que Jesucristo venga, que esté en Cristo, por supuesto. Hermanos y amigos, esa es la superioridad de la eficacia de Cristo, en contraste a la eficacia del sacerdocio del primer pacto. Y creo que ese es el argumento que el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Mediante qué? La redención. ¿Mediante qué? El pago. La liberación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados, con la mira de la manifestación en ese tiempo en su justicia, a fin de que Él sea el justo y al que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Sabía Cristo los pecados que yo iba a cometer mañana? Claro que sí, sin embargo me perdonó. Porque si fuera por mi justicia sería imposible. Porque no hay una sola persona que pueda vivir, vamos a exagerar un poquitico, 10 minutos sin cometer un pecado para el Señor, contra Dios. No hay. De una u otra manera pecamos en esos 10 minutos. Entonces ninguna persona del Antiguo Testamento fue salvo por causa del primer pacto. Ni porque eran descendientes de Abraham, porque algunos que no, porque es que era judío salvo. La Escritura no enseña que por usted ser judío usted es salvo. Que lo hemos querido entender mal es otra historia, pero la Escritura no enseña eso. ¿Usted cree que los hijos de los primogénitos judíos se salvaron porque eran judíos? ¿Por qué se salvaron? Que alguien me diga. ¿Por qué se salvaron? ¿Porque creyeron en qué? Porque creyeron en lo que él dijo, porque mataron el coso, el cordero, lo sacrificaron y pintaron el tintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Por eso se salvaron. Y eso que estaban haciendo era una sombra ¿de qué? De lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Nadie se va a salvar por ser judío. La gente se salva porque cree en Jesucristo y lo leímos aquí en Juan, dice, en Romanos 3, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tienes que creer. Entonces los santos del Antiguo Testamento fueron salvos gracias al sacrificio de Jesucristo. Ellos, lo dije la semana pasada, lo repetí hoy, ellos están mirando al futuro y nosotros estamos mirando al pasado. Ellos miraban al futuro de lo que Cristo iba a hacer, nosotros miramos al pasado de lo que Cristo hizo, pero también nos proyectamos al futuro de que Él volverá por su iglesia.
Y lo miraremos más adelante. Entonces nuestros pecados han sido borrados. Todo el registro, Colosenses lo dice, que Él anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. Pastor, ¿qué significa eso, hermano? Que hasta el más mínimo pecado que se podía usar en su contra para condenarlo fue borrado totalmente. Hasta el más mínimo pecado. Cuando Satanás quiera venir a restregarme mi pasado, que pequé, sí, pequé, pero también tengo claro de que Jesucristo perdonó ese pecado en la cruz del Calvario. Si estamos en Cristo somos nueva criatura. Nuestra vida pasada quizás tendremos consecuencias, pero en Cristo hemos sido perdonados. El cuarto efecto, para ir avanzando. Ya hablamos un poco de ello, pero lo quiero volver a resaltar. El ministerio del Señor Jesucristo nos hizo receptores de la herencia eterna. Ahorita quiero presentarle una perspectiva diferente. Nos hizo receptores de una herencia eterna. Dios le había dicho a Abraham en el primer pacto, en el pacto abrámico, en Génesis 17:8, le dijo lo siguiente: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. En el pacto mosaico, Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículo 8: y os meteré en la tierra por la cual juré al ser mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. La promesa que Dios le había hecho a esta nación de Israel, los descendientes de Abraham en el primer pacto, era darle la tierra prometida, esa tierra de Canaán, que les serviría a ellos en su momento como reposo. Obviamente eso está proyectando a algo espiritual, pero para ellos en ese momento les servía como reposo. Eran receptores de la bendición de Dios, pero eso dependía de la obediencia. En el capítulo 3 y 4 de Hebreo vimos que a pesar de muchos ser descendientes de Abraham, a pesar de que recibieron la señal de pacto, ¿cuál fue la señal del pacto que le fue dada a Abraham? La circuncisión. A pesar de que muchos la recibieron, tú y yo sabemos por la Escritura que mucha de esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron? ¿Se acuerdan? Ya estudiamos eso en Hebreos capítulo 3, versículo 19. ¿Por qué no entraron? ¿A causa de su qué? De su obediencia, a su causa de su incredulidad. Él le dice ahí, y no entraron por causa de la incredulidad. Ve una vez más, hermano, la salvación nunca ha sido por linaje. Es por creer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, en el nuevo pacto, en Jesucristo tiene efectos diferentes para todos aquellos que creen en Jesucristo. Pueden disfrutar de esa herencia prometida por Dios. ¿Cuál es esa herencia? No es una herencia terrenal, no es una herencia física, no es una herencia corruptible, sino que es una herencia eterna, es la salvación. Todo el que está en Cristo, que ha recibido los beneficios espirituales que el apóstol Pablo menciona en Efesios, que tiene un nuevo corazón, que el Espíritu Santo mora en ellos, va a disfrutar de esa herencia sí o sí.
Eso es lo que vimos en Hebreos capítulo 8, ¿no? Recuerda que cuando en Hebreos capítulo 8 el autor, cita Jeremías 31, cita Ezequiel 36, donde nos habla, donde allí se les hablaba del primer pacto, ¿no? Del pacto, del segundo pacto, que no era la circuncisión en sí externa, sino que era la circuncisión de ¿qué? Del corazón. Dios daría un nuevo corazón. Cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo tanto, en el segundo pacto no ocurrirá lo que ocurría en el primer pacto, que muchos decían ser y no eran y terminaban fuera. En el segundo pacto, todos los que son de la fe, todos los que el Espíritu Santo mora en ellos, permanecerán hasta el fin, porque han sido regenerados, porque el Espíritu Santo vive en sus corazones, habita en sus corazones, y porque el Señor los perseverará o los preservará hasta el día de su venida. Esa es la promesa que Él ha puesto en su palabra. Colosenses dice: en el Señor recibiremos la recompensa de la herencia eterna. Esta es la diferencia en el antiguo pacto con el nuevo pacto. En el primer pacto no todo Israel disfrutó de la herencia de la tierra Canaán, no todos entraron, muchos murieron por su rebeldía. Pero en el nuevo pacto Dios promete una herencia incorruptible para todo aquel que ha creído en Él. Él lo va a trabajar en su vida, dice Filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, que lo que Dios comenzó en usted lo va a perfeccionar. Todo aquel que verdaderamente es salvo va a perseverar hasta el fin. Sí o sí. Quinto efecto del ministerio del Señor Jesucristo. Hermano, y es que el efecto es que ofrece o provee para usted y para mí esperanza. Él se ofreció a sí mismo y nos proveyó esperanza. Miren lo que dice el versículo, es más, déjeme leer a partir del versículo 26 en la segunda parte. Se presentó una vez para siempre. Los versículos 23, 24, 25 los tocamos la semana pasada, así que hoy no vamos a meditar en ellos. Dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio al pecado. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. En el antiguo pacto, el día de expiación, lo que se hacía una vez al año, solo recordaba que el pecado seguía presente. Pues cada año tenían que repetir el mismo ritual una y otra vez. Pero aquí encontramos que Jesús nos dice que fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Tenemos una esperanza segura. Gente dice: pero pastor, es que yo no estoy seguro, pero es que si peco, ¿cómo es posible que voy a ser salvo si peco? Porque es la pregunta que la gente hace: ¿cómo es posible que puedo ser salvo si peco? La respuesta está aquí: puede ser salvo porque Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, porque Jesucristo recibió ese castigo sobre él para que tú fueras inocente. Porque es que no hay ser humano que no vaya a pecar. Todos vamos a pecar. Juan dice que el que dice que no ha cometido pecado es un ¿qué? Mentiroso. Entonces no es en lo que nosotros podamos hacer, porque hermano, es imposible que tú y yo podamos salvarnos sin pecar. Por eso Jesucristo fue ofrecido y esa es nuestra esperanza. En Él tengo la seguridad de mi salvación. Ayer me mandaron un video anoche, me reí un poco, porque esta persona decía:
El Señor Jesús hizo el 60% de la salvación en la cruz. A ti te toca hacer el 40%. Entonces el que mandó el video, yo en broma le dije, ¿qué? ¿Cómo va usted? ¿Ya está llegando al 40%? Yo todavía no puedo llegar al 40%. No sé usted. Se ofreció una sola vez para siempre. Porque ni siquiera todos juntos poniéndonos de acuerdo, trabajando en equipo, lograríamos ni siquiera el 1%. Y es imposible. Él se ofreció una sola vez para siempre. Hay esperanza. Y dice que así como los discípulos lo vieron ir, regresará por nosotros. Ahora, observe algo interesante en el versículo 27 y 28, 29 no tiene. Dice que el hombre está destinado a morir, ¿cuántas veces? Una sola vez. Así que aquí de primero descartamos la reencarnación. La reencarnación es que usted luego encarna en otro. No, ya el hombre va a morir una sola vez. Y lo segundo que nos dice el versículo 28 es que Cristo fue sacrificado ¿cuántas veces? Una sola vez. Dios decretó que todos los seres humanos van a morir. Yo no lo quiero asustar, pero usted un día se va a morir. La muerte es inevitable. El ser humano ha inventado muchas cosas. Usted ya puede cargar su oficina en el teléfono. Usted puede ya hacer videollamadas a otro lugar. Antes era impensable, hace 20 años que yo llegué aquí a este país, 25 años, perdón, que llegué a este país, tenía que ser por carta y uno mandaba la cartica y esperar a que llegara. No, ya hoy usted saca una camarita y tiene la persona ahí, no hay ningún problema. Hemos evitado muchas cosas, hemos viajado o han viajado a la luna, pero ¿sabe qué no han podido evitar? Que la gente se muera. Eso no se ha podido evitar. Y por la convicción bíblica estoy 100% convencido que ni lo evitarán. Porque la Biblia dice claramente aquí, todos nos vamos a morir. Así que la muerte es inevitable. Nos da tristeza que se muere familiar, sí nos da tristeza, pero la muerte es inevitable. Cristo estuvo sujeto a ese decreto bíblico y murió una sola vez. A diferencia de nosotros, Él no enfrentó el juicio. Él no enfrentará el juicio porque tomó sobre sí nuestros pecados y el juicio que merecíamos. Él recibió el juicio que a usted le merecía, que a mí merecía. Él lo tomó sobre sí y dijo, Señor, yo voy a cargar el pecado de Dixon Klinger y voy a tomar las consecuencias que Él vendrían sobre Él. Por eso cuando yo creo en Él, ya estoy justificado, soy declarado inocente delante de Dios. Ahí está la respuesta que usted se pregunta, pero si peco, su pecado ya fue perdonado. Dice la Escritura que en 2 Corintios 2:21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él. En Él somos hechos justicia. Es decir, que cuando Jesucristo, cuando el Padre me mira a mí, no ve a Dixon Klinger en sí, ve al Hijo en mí. Él está como ese filtro allí y antes de poderme mirar a mí, ve la sangre de Cristo con la cual fui limpiado y lavado en la cruz del Calvario el día que creí. El ser humano sufre la pena de muerte como consecuencia del pecado. Y dice el autor aquí, y él añade, y después de esto enfrenta él juicio. Estimado amigo que estás sin Cristo, te lo digo con amor, con respeto, con seriedad. El día que tú mueras, tendrás que darle cuentas a Dios. Ese día tendrás que darle cuentas a Dios.
Ese día nadie va a estar a tu lado, ni tu papá, ni tu mamá, si eres un niño o un joven, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu amigo, nadie, te toca a ti solito. Dar la cara a Dios y enfrentarte a Dios. Allí, perdóname, esto no sirva como justificación, pero allí no podemos justificarnos con nadie. Allí no podemos aplicar la táctica de Adán. ¿Sabe cuál fue la táctica de Adán? La mujer que me diste. Allá no le podemos echar la culpa a nadie. Eres tú solito delante de Dios a dar cuentas por cada cosa de tu vida. Ahí está la respuesta. La gente pregunta, ¿y qué pasa cuando la gente se muere? Ahí está. Tendrás que dar cuenta a Dios. Si tú estás en Cristo, ya alguien dio cuentas por ti. Fue Cristo. Si tú estás sin Cristo, te toca dar cuentas a ti. Y no te voy a asustar, pero la verdad de la Escritura, no, si vas solo, no vas a salir bien librado. No vas a seguir bien librado. Por eso la Biblia dice en Juan que tenemos abogado. Es más, primera de Juan dice, si alguno peca, abogado tiene. O sea, Jesucristo es mi abogado. Cuando yo peco, Jesucristo es mi abogado. Si estoy en Él. Si no estás en Él, no tienes abogado. Entonces hay una lógica en esta secuencia. Después de la muerte, el hombre debe presentarse ante Dios para rendir cuentas por su pecado. Eclesiastés 12:14, los que están anotando, dice que Dios traerá juicio a toda obra, aunque las cosas ocultas sean buenas o malas. Aunque las cosas ocultas sean buenas o malas, todos daremos cuenta a Dios. Ahora, el autor de Hebreos no especifica el momento exacto del juicio, ya que su intención aquí no es centrarse en sí en el juicio, sino que su intención es el regreso de Cristo. Su intención es fortalecer a los oyentes y decirle, mire, no se enfoquen en el juicio, porque si ustedes están en Cristo, no van a pasar por ese juicio. Hermano, el juicio del creyente pasó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. El enfoque del creyente es, Él regresará y me presentará delante del Padre en las bodas del Cordero, sin mancha y sin arruga, y viviremos eternamente con Él. Y como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22, le adoraremos y le serviremos. ¡Oh, qué esperanza! Será la culminación de nuestra salvación. Ahora, Él no le está restando importancia al juicio, porque el juicio habrá. Es más, en el capítulo 10, cuando empecemos a estudiarlo, usted va a notar que Él retoma el argumento y ahí sí les va a abordar el tema del juicio. Y le dice que el que persiste deliberadamente en el pecado, es decir, le voy a explicar, persistir deliberadamente en el pecado es decir, bueno, como Jesucristo ya me perdonó y me voy a salvar, yo puedo adulterar y nada me va a pasar. No, como Jesucristo me perdonó, yo puedo mentir y nada me va a pasar. Yo puedo robar y nada me va a pasar. Si te atrapan robando, te meten preso. No vivamos la vida loca, porque al fin y al cabo, salvo siempre salvo, como dicen algunos por ahí. Es mentira el diablo. ¿Y sabe qué dice en Hebreos 10, versículo 26 y 27, en la parte final? Dice, horrenda expectativa de juicio y de fuego se consumirá a los enemigos de Dios. Si eres enemigo de Dios, es decir, si Cristo no te ha reconciliado, eres enemigo de Dios, y dice, horrendo expectativa de juicio y de fuego consumirá a los enemigos de Dios. Yo cambié esta forma de pensar, porque yo siempre pensaba, wow, si aquí hace calor, ¿cómo hará de calor en el infierno? Y me preocupaba el calor. Pero no, ya hoy entendiendo un poquitico más la palabra, el calor queda a un lado. Porque el peor castigo del infierno no es el calor ni siquiera. Va a ser que vas a tener que sufrir la misma ira de Dios sobre tu vida por la eternidad. La misma ira de Dios por la eternidad.
donde vas a querer que termine y no terminará, donde vas a querer un break, un descanso y no terminará. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y verdadero, dice la palabra. Con la gracia no se juega. El creyente que entiende la gracia de Dios no dice entre más cerca del pecado pase mejor, no, entre más alejado del pecado pase mejor para mí. Por lo tanto, el versículo 26, 27 y 28, el énfasis principal está en Cristo. Él fue sacrificado, dice, una sola vez y volverá y aparecerá para cumplir su obra redentora. Esa es la esperanza del creyente. Mira lo que dice al final del versículo, dice el versículo 28, dice, no, al final no, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Pastor, ¿qué significa eso? Que cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya no hay oportunidad de perdón. Hay gente que dice, no, pues bueno, yo voy a aguantar hasta el final y luego al final, pues entonces cuando las cosas se compliquen, ahora sí voy a creer en Cristo. Que no, un momento, pueblo. Hebreos dice que, Corintios dice que la salvación es ahora. No juegues con la gracia. La primera vez Jesucristo vino a perdonar pecados, vino a sacrificar en la cruz del Calvario. La segunda vez Jesucristo va a regresar como juez, con juicio. Dice la palabra que todo ojo le verá. Y ya es demasiado tarde. Es que cuando yo escuche la trompeta, entonces ahora sí me arrepiento. Cuando usted escuche la trompeta, es tu ley. Porque es que no suena la trompeta y usted tiene 15 minutos. No. Suena la trompeta. Eso es más rápido que usted abrir y cerrar los ojos, que parpadear. Es así. No hay chance. Para aquel que está pensando, no, pastor, es que yo soy muy rápido para acá. Siga creyendo que usted es muy rápido. Siga creyendo que usted es muy rápido. No va a haber esperanza. No va a haber, ¿cómo es que se dice? Oportunidad. La oportunidad te la está dando Dios cuando estás escuchando la palabra de Dios y te están llamando al arrepentimiento. Esa es la oportunidad que Dios te da. Recíbela. Isaías dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar a Dios ahora que está cercano. Deje el impío su camino y arrepiéntase. Ahora es el día de salvación. ¿Te vas a hacer perfecto? No te vas a hacer perfecto. Vas a entrar en el camino de la santificación y Dios va a trabajar en tu vida. La iglesia simplemente es un lugar donde van hombres y mujeres que han sido salvados por Jesucristo, que Jesucristo los está perfeccionando poco a poco para presentarlos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde hay puro angelito. No somos angelitos. Hermanos, un día Cristo volverá, así como ascendió. Y el propósito es, ¿sabe cuál? Glorificarnos. Por eso el creyente lo espera. Lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Yo he hablado con ustedes de la salvación, que es un proceso pasado, presente y futuro, ¿no? A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos ¿qué? Glorificó. Nada más ni menos. Ahora, no pierda la cabeza pensando en preguntar quién es quién y quién es quién. No, usted y yo predicamos la palabra. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Eso le pertenece a Él. No perdamos el tiempo en eso. Nuestro tiempo debe ser involucrado en predicar su palabra a todos. Y Él producirá el nuevo nacimiento en el que Él quiera. No podemos obligar a nadie. Pero entonces los que esperamos, dice al final, dice, para salvar a los que lo esperan. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas este versículo. Nosotros decimos aquí para salvar a los que lo esperan, pero mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ¿qué?
Para los que ¿qué? Ansiosamente lo esperan. Le voy a explicar la palabra ansioso rápidamente. ¿Recuerda usted cuando su papá y su mamá le decían, mañana vamos para la playa? ¿Se acuerdan? O bueno, o mañana vamos a ir al río, a donde sea. Vamos a salir a paseo, vamos a ir, no sé, a algún parque deportivo, alguna cosa. ¿Qué pasaba con nosotros como niños esa noche? No dormíamos. El reloj no avanzaba y usted estaba, pero ¿por qué no amanece? ¿Por qué no amanece? Es que me acuerdo y me emociono. No dormíamos. Estábamos ahí a la expectativa, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Que no se pare el reloj. Que no, en ese tiempo, bueno, ahora tenemos los celulares, pero en ese tiempo mirábamos el despertador, a ver, que no se pare. No necesitábamos despertador. Estábamos despiertos. Cuando el papá salía y se despertaba, ya uno estaba en la sala sentadito, listo para el paseo. Ya me entendieron ansiosamente. Bueno, dice que los que ansiosamente lo esperan. ¿Qué otra razón tienen los creyentes para esperar con ansias la segunda venida del Señor, sino en la salvación eterna? Por eso el apóstol Pablo dijo a los Filipenses capítulo 3 versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí está nuestra ciudadanía. Esperamos con ansia al Salvador. Esa es nuestra esperanza. Pase lo que pase aquí, Él va a venir por nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Juan? En Apocalipsis 22, versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Y él dijo, amén. Sí, ven, Señor. Ven. El creyente anhela la segunda venida. Y mientras anhela la segunda venida, vive en consecuencia a esa segunda venida. Tú que estás en Cristo, estimado amigo, este es el evangelio que debes creer. Todos sin excepción, todos estamos condenados al pecado. Romanos 3:9 lo dice, todos estamos bajo el pecado. No importa cuán buena persona seas, no importa cuán buen esposo seas, estás condenado si no estás en Cristo. Dios exige, no tu mejor esfuerzo, no tu mejor moral. Dios exige que creas en Jesucristo. Por eso envía a su Hijo a salvarlo. En diciembre, hace un mes, todo el mundo estaba recordando que Él vino y nació. Sí, pero nació con un propósito: morir. Y dice Juan 3:36, estimado amigo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado. Amigo, cree en Jesucristo. Pastor, ¿qué significa? O usted dirá, predicador, ¿qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa de que tú reconoces que has pecado contra Dios y que solamente Él puede perdonar tus pecados. Creer en Jesucristo significa que de hoy en adelante vas a empezar a vivir no por lo que tú piensas ni por lo que dice la cultura, sino por lo que Dios dejó escrito en su palabra. Eso es creer. Creer significa de que en tu vida se van a ver frutos de verdadero arrepentimiento, que lo que antes hacías ya no lo haces. Creer significa que ahora tus sentimientos cambian. Lo que antes odiabas de Dios, ahora lo amas. Y lo que antes amabas del mundo, ahora lo odias. Eso es creer. Y te digo una vez más, porque hay una hermosa promesa en la palabra, Juan 6:37. Dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amigos, si hoy vienes a Cristo, Él te recibe, te da perdón de pecados, te da una nueva razón de vida y te llama a dar frutos de arrepentimiento. Yo no te voy a dar una lista de lo que tienes y no tienes que hacer, pero cuando miras su palabra, Él te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que
ella pueda dar fruto en nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer. Te pido, Señor, que tú puedas obrar en aquellos que estamos en ti, para que de la misma manera como estos hermanos del primer siglo fueron fortalecidos por las palabras de el autor de Hebreos, hoy tú y yo, hoy nosotros también podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra. Señor, por aquellos que no han creído en ti, oramos para que ellos puedan creer en este momento, Señor. Que allí donde están ellos mismos puedan levantar su voz pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, y que como dice la palabra, que pueda haber fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.